Bien, pues voy a tener dividida esta sesión en dos, pero bueno. Y cuando tenemos estos diseños cualitativos, esta categorización, ya los comparamos, pero tenemos que ir marcando en todo el documento cuántas veces se repiten ciertas palabras, cómo se repiten, y así es como vamos elaborando las tablas. Es por eso que hacer 10 entrevistas pues es demasiado. Una entrevista puede llevar de 1 a 2 horas, entonces aparte hay que conseguir a los que van a estar entrevistados. Entonces es un gran trabajo lo que hay que hacer. Por eso a veces con 5 a 10 entrevistas es suficiente para hacer una investigación pequeña, decente, y de preferencia pues tener más de 10 entrevistados, ¿no? Vuelve un poquito mejor esta parte. Y bueno, los constructos son conceptos o fenómenos que se estudian del cómo se entienden dentro de un marco teórico específico. Lo que ya les explicaba, un concepto se tiene que definir y eso hay un marco teórico, que hay autores que ya hablan sobre el tema y que lo definen y que a veces nosotros tenemos que elegir una postura, es decir, elegir al autor desde donde nosotros vamos a hablar o tratar de explicar nuestro fenómeno. Es decir, yo puedo hablar del poder desde Foucault o lo puedo hablar desde Bourdieu, que son diferentes, tal vez no, sí son diferentes perspectivas y según el autor en que lo vea, también mis conclusiones van a cambiar. Y si hay subjetividad ahí, pues sí, sí hay algo de subjetividad, pero siempre se trata de mantener las conclusiones a partir de la mirada de esos autores o de esas definiciones que nosotros tomamos teóricamente para ir guiando nuestra investigación y nuestras conclusiones. Por eso es muy importante el marco teórico. Bien, y por otro lado, hay diseños mixtos, que le llamamos la integración entre categorización y la variable. Entonces combinan el enfoque cuantitativo con el cualitativo. Por ejemplo, podríamos hacer un cuestionario y agregarle algunos entrevistados o un focus group o otro tipo de técnica para poder complementar nuestro diseño de investigación o hacer la llamada triangulación, donde tenemos datos, digamos análisis documental. Algunos autores lo ponen dentro de lo cualitativo, algunos autores no. Pero tendremos análisis documental, análisis cuantitativo y análisis cualitativo, y esa sería una buena triangulación de datos para poder llegar a nuestra conclusión, a una mejor integración del caso. Entonces, ese sería un ejemplo de diseño mixto que les recomiendo que la lean. No, por ejemplo, los efectos de los programas de tutoría entre pares en la autoestima y desempeño académico de estudiantes universitarios. Entonces, aquí se van a aplicar cuestionarios estandarizados, es decir, ya previamente probados por instituciones ya de psicometría, psicólogos o ya si son del DS 170, 160, etcétera, etcétera. Ya son cuestionarios avalados por instituciones y organismos de salud pública internacionales que se pueden ser utilizados para replicar un estudio de investigación. Y aparte de ese cuestionario estandarizado, que va a medir la autoestima, es decir, sería un cuestionario para medir la autoestima, y tendríamos que tener un cuestionario estandarizado que mida un rendimiento académico de los estudiantes antes y después de participar en un programa de tutoría, ¿no? Y esto, dice, paralelamente se realizan grupos focales y entrevistas con tutores y tutorados para explorar sus percepciones sobre el impacto del programa en su desarrollo académico personal. Es decir, no solamente los datos duros del cuestionario entre autoestima y rendimiento académico o la calificación, por ejemplo, a eso le llamamos rendimiento académico, sino que aparte de contrastar esos dos datos cuantitativos numéricos, puedo hacer un análisis cualitativo preguntándole a las personas con grupos focales y entrevistas, ver cómo se desenvuelven sobre su percepción, cómo sienten qué ha sido el impacto del desarrollo académico. Es decir, yo puedo tener en mis manos sus calificaciones y sus resultados de la autoestima, pero al mismo tiempo, después de analizarlos, los entrevisto, ¿no? Eso es como ya, digamos, en un proyecto muy personal de hacerlo de esa manera, pero bueno, es una forma de decirlo, ¿no? Y los entrevisto y entonces puedo entender mucho mejor cómo se sintieron, ¿no? Y ver si lo que perciben es lo mismo que se refleja cuantitativamente. Y entonces podemos encontrar un equilibrio
entre la evaluación, ¿no?, de dos datos cuantitativos versus la percepción que tienen las personas y poder hacer un balance de los resultados. Pero bueno, eso se hace con muchas personas, o bien también podríamos hacer cuasi experimentos poniendo grupo control y grupo control, grupo placebo, y podríamos también tener digamos, otros tipos de grupos para poder contrastarlos, medirlos y demás. Eso se llama cuasi experimento y es un diseño de investigación cuasi experimental. Entonces, aquí se utilizan temas, patrones, categorías, se utilizan variables. Y bueno, eso es prácticamente lo que sería su diseño de investigación. Luego vamos a ir a la delimitación del objeto de estudio. Lo vamos a dejar hasta acá. Pero prácticamente esos son los diseños de investigación. Ahora, ¿qué van a hacer ustedes en esta semana que ya viene casi su avance del documento número 2? Ustedes van a tratar de hacer su justificación y metodología, lo que van a entregar. Ya con esto avanzan con la metodología. Traten de escoger una metodología, traten de escoger cuántas personas van a utilizar. Si es un cuestionario, pues recuerden que tendrían que hacer un análisis de cuántas respuestas tendrían que tener para que tuvieran mayor índice de confiabilidad. Y si ustedes quieren ver el índice de confiabilidad, ustedes pueden ir a algunas páginas. Vamos a poner de estadística que miden este tipo lo calculan para saber cuántas personas nosotros tendríamos que utilizar. Normalmente siempre se dice que son alrededor de 300 personas para tener una alta confiabilidad, independientemente si en una escuela hay 5,000 alumnos, con 300 es una muestra suficiente, pero si es una escuela de, no sé, 500 alumnos, aún así, alrededor de 200 a 300 alumnos se necesitan para la confiabilidad. Hay una situación extraña con esto del 300, bueno, que tiene que ver más bien con probabilidad y estadística. No es extraña, simplemente es probabilidad y estadística. Pues lo podríamos ver ahí. Les voy a mostrar igual una presentación de estadística. Luego vamos a hablar de las variables. Pero aquí nosotros podríamos precisamente ver los datos de confiabilidad que necesitamos para hacer nuestro muestreo y entender pues si vamos a hacer un muestreo probabilístico o no probabilístico. Básicamente la mayoría son no probabilísticos porque siempre escogemos nuestra muestra, ¿no? Básicamente. Voy a ver dónde están. Aquí están error de muestreo. No lo tengo por acá. Vamos a ver mejor muestreo. Calcular muestreo. Aquí está. Bueno, lo pueden usar por SurveyMonkey, por ejemplo. Si ustedes tienen una escuela de... Ay, no lo tiene. Aquí está. Si ustedes tienen una escuela de 500 alumnos, mi nivel de confianza quiero que sea 95. Entonces, margen 5. Vamos a ver si lo calcula. Ahí está, 218. Si tengo 5,357, ¿ven? De 200 a 300. Pero bueno, entonces si yo tengo 200 alumnos, tendría que tener una muestra de 132 para tener un nivel de confianza de 95. Y si bajo el nivel de confianza, pues vamos bajando el nivel de la muestra, del tamaño de la población. Entonces hay que tener esto en consideración en su diseño muestral. Pueden platicarlo con ChatGPT para mejorar su metodología. El punto es que ustedes investiguen. Hay información en sus libros que tenemos aquí disponibles en recursos de apoyo. Les recomiendo
que se lean básicamente metodología de investigación de Hernández y revisen el apartado que ya les había mencionado, capítulo 7, página 126, el concepto de elección del diseño de investigación. Este es el apartado que ustedes deberían leer para comprender un poco mejor este tema. Y pues nada, si tienen dudas, así como lo han hecho, coméntenme en el chat. Por último, no se me ha olvidado, si ustedes quieren, por ejemplo, saber si estas referencias sirven, como les decía, tienen que ser de revistas que sí les ayuden y tienen que ser del tema que ustedes están estudiando. Si ustedes están estudiando la problemática de adquirir el hábito de la lectura, pues todos sus artículos deben ser sobre el hábito de la lectura, no de comprensión lectora como tal, sino que lleve hábito lector. Entonces yo tendría que ir a buscar a, vamos a poner Redalic porque es más fácil de entrar, pero yo tendría que poner aquí en la búsqueda hábito de lectura y tratar de buscar textos del 2020 a la fecha, 2019 más o menos, que sean en español, que sean de educación, o multidisciplinares, que sean de México, por ejemplo. Aplicamos filtros, por eso hay que saber buscar en bases de datos. E ir buscando artículos que sean sobre el tema que yo estoy estudiando. Entonces aquí está buscando artículos. En lo que busca artículos, por ejemplo, yo puedo ingresarle a ver quién lo tiene peor. A estos digamos, a estas referencias que están muy mal escritas. Y le puedo decir a ChatGPT, por favor, siempre con mucha educación, chat con mayúscula, ¿no? El inicio como nombre de persona. Cita la no, a ver. Cambia a formato de referencia APA séptima edición las siguientes referencias. Y bueno, esto es bien importante porque ustedes utilizan mucho las mayúsculas. Si son textos normales significa gritar o hablar fuerte, que en carteles espectaculares pues va muy bien, pero no va muy bien cuando estamos escribiendo un texto académico, hay que tener mucho cuidado. Bueno, aquí se los está corrigiendo. Entonces, creo que aquí habría que ver mucho de estas referencias. Esta no está bien, por ejemplo, el Diccionario del Español de México no me sirve, porque estas referencias les deben ayudar para su conceptualización, para los antecedentes o que les ayude por lo menos en el marco teórico, ya entendiendo un poquito más qué es el marco teórico y qué son los antecedentes. Y bueno, aquí está, por ejemplo, la escuela y el desafío del hábito de la lectura, importancia de la lectura y el hábito de leer. Todo tiene que estar relacionado con ese concepto. Por eso es bien importante ver cuáles son nuestros conceptos principales y esos conceptos deben estar presentes en su objetivo de investigación. Entonces, si yo voy a estudiar, analizar el amor en tiempos de pandemia para comprender cómo se enamoran o no las personas, se enamoraron o no las personas en ese tiempo, a través de una serie de una encuesta o de un cuestionario, de una investigación tipo encuesta. Entonces, ¿cuáles son los conceptos que voy a buscar? Primero tengo que definir qué es amor para saber qué tipo de preguntas les voy a hacer, porque no todos definen el amor de la misma manera. Entonces, el concepto de amor debe de quedar muy claro. Otro concepto que debe de quedar muy claro es la pandemia, porque es parte del objetivo de investigación, ¿va? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado porque si no le van a seguir batallando. Recuerden, no pongas mayúsculas. A veces el chat se equivoca, así es.
y ya ahí está sin mayúsculas. Ya lo está corrigiendo, a excepción, por ejemplo, del INE, que es una institución, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, por ejemplo, era, ¿no?, una institución. Entonces ahí los está corrigiendo y está colocándolos de forma correcta. Bueno, pues sin más, esa sería su actividad para la semana. Recuerden que pueden ir mejorando sus referencias. De todas maneras, yo les voy a hacer comentarios en las referencias. Y si quieren avanzar en el resumen de cada uno de los textos, mucho mejor, porque eso les va a ayudar muchísimo al momento de elaborar los antecedentes. Recuerden que también lo pueden hacer con ayuda de ChatGPT, pero si no leen, pues va a ser muy, muy difícil que lleguen al proceso que nosotros queremos que hagan, ¿no? Que es el crear, y crear también tiene que ver con mover nuestro cerebro y ejercitarlo. Eso es bien importante, que nuestro cerebro se ejercite y tenga pensamiento crítico, no sea flojo, entre otras cosas. Y la verdad es que vencer la flojera es difícil, pero pues si no, vamos a tener muchos problemas en la vida de forma general. Y bueno, eso sería su tarea. Recuerden que otra de las cosas es que para mejorar su proceso cognitivo, lo que pueden hacer es leer el artículo, cada uno de los 20 artículos, leerlos, subrayarlos, anotar. Luego pedirle a ChatGPT que les ayude a hacer un resumen, pero ustedes ya habrán subrayado, ya habrán leído, hacen tablas de comparación en Excel o en un Word o en donde ustedes quieran, hacen sus resúmenes, van corrigiendo al chat porque el chat también se equivoca, y ustedes pueden tener un mejor uso de ChatGPT para mejorar sus conocimientos. Bueno, entonces nos vemos regresando de vacaciones, les hago otro video y pues gracias, nos vemos.